Felipe II, austero, combativo, sacral. Felipe II, fenomenal. Este era un brado de guerra que gritaba en uno de los campamentos juveniles y se me quedó grabado. Siempre tuve gran admiración por la figura de Felipe II, gran rey español, cuando España era grande, cuando no se ponía el sol en nuestro imperio. Y estamos para hablar de él en profundidad, toda la profundidad que nos dejen estos 20 minutos de programas con don Rafael María Molina, historiador, que también admira mucho este gran rey, ¿no es así? Pues sí, con Felipe II España llegó al cenit de su poder mundial en aquel momento, siendo el imperio más extenso y pues el país hegemónico en aquel momento en el concierto mundial. Se decía que aquella famosa frase que durante su reinado no se ponía el sol en su imperio. Esto significaba que era tan extenso que no había ningún momento donde el sol estuviera puesto al mismo tiempo en todas partes, ¿no? Porque cuando en Filipinas hacía sol, en Holanda era de noche, era un imperio global, transcontinental. Vamos a situarlo en el tiempo, por si algún oyente no lo conoce. ¿En qué año vivió? ¿En qué época histórica le tocó gobernar? Sí, Felipe II reinó en toda la segunda mitad del siglo XVI. Había nacido en 1527 en Valladolid, murió en 1598, era hijo del emperador Carlos V de Alemania, o sea, Carlos I de España y V de Alemania, y su esposa Isabel de Portugal. Y él, bueno, de hecho, tenía mucha preparación cuando llegó al trono, porque él estuvo, desde 1543, era regente de España, de los reinos de España. Llevaba 14 años, siendo ya desde muy joven que se ocupaba, porque su padre, Carlos V, estaba ocupado en muchas guerras por Europa, y él ya empezó a tener ya desde muy joven, adolescente, experiencia de gobierno. Y luego ya, pues cuando fue rey, él, una de las características que más destacaba en él era su absoluta meticulosidad y capacidad de trabajo. Era lo contrario de un rey vago o perezoso o que pensaba o que quisiera utilizar su cargo de rey, digamos, para vivir bien. No, él era al absoluto una dedicación al deber de horas cada día, un montón de horas. Se dice que cada semana durante su reinado repasaba no menos de 20.000 documentos en cada semana. Bueno, mucho trabajo, pero paremos ahí, ¿eh? No era un activista, era una persona muy espiritual y que tenía a Dios siempre presente, ¿no? Todo trabajo para gloria de Dios. Claro, por supuesto. Su principal característica era siempre la catolicidad máxima. Él siempre lo tuvo y el heredó de su padre esa característica. Un sentido de la fe absolutamente intenso, absolutamente sincero. No era un rey de aquellos que puede tener la fe como una fachada, sino que lo sentía con una capacidad enorme. Entonces, él se tomó muy en serio pues la defensa de la fe en Europa y la expansión misional de España en su imperio se tomó absolutamente en serio, vamos, de tal forma que la historia de su reinado es en gran parte la lucha en defensa de la fe, tanto contra los musulmanes, que acabó en aquella batalla gloriosa en Lepanto, 1571, como contra los estados protestantes, como Holanda, Inglaterra. Vamos a hablar un poco de Lepanto, hay que detenerse porque es una historia clave, gloriosa para la cristiandad. Pues sí, durante todo el siglo XVI había una fuerte amenaza pues en el Mediterráneo, una fuerte amenaza naval, que eran los musulmanes, que estaban más o menos coaligados con lo que entonces era el Imperio Otomano, el Imperio Turco, que era un estado de gran poder, que además dominaba en aquella época pues todo lo que era los Balcanes, Hungría, y llegó a las puertas de Viena, ¿no? Era una enorme amenaza en aquel momento. Y la armada, la marina turca, era muy potente, se considera que la flota de guerra turca era invencible. Y todo esto se puso, ese mito de la invencibilidad de los turcos, y esa amenaza contra inminente, se decía que podían invadir Italia en cualquier momento, y las costas españolas eran constantemente atacadas hasta ese momento. Y pues quedó muy disminuida gracias a esta gloriosa batalla naval, que fue pues una coalición de 3 estados, España, Venecia y los estados pontificios, pues cientos y cientos de galeras que lucharon, y la armada musulmana, la marina turca, fue derrotada por primera vez, pues cosechó una gran derrota cuando hasta entonces se la consideraba invencible, ¿no? Fue Una batalla determinante absolutamente gloriosa. el rezo del Santo Rosario, pero esto no surge de repente, eso es porque ya el pueblo lo rezaba, ¿no? Porque el rey daba ejemplo. Exactamente. El rey Felipe II y el Papa Pío V, San Pío V, pues fomentaron mucho antes de la batalla, en los meses previos, sobre todo el Papa, pues que todos los cristianos en Europa, todos los católicos, rezaran el rosario. Y esto fue así, probablemente hubo millones de personas rezando el rosario, sobre todo en las zonas mediterráneas, que eran las más directamente amenazadas. Y como es sabido, pues el rosario pues la Iglesia reconoció siempre que el papel de la Virgen María directamente en la victoria de Lepanto había sido muy importante, y por eso se instituyó la fiesta del rosario. Pensemos también en la devoción eucarística muy presente en aquella época con los autos sacramentales. Pues sí, Felipe II pues en su reinado pues
las fiestas religiosas eran determinantes en todo lo que era en el calendario en España y en los reinos de España y en todas las posesiones españolas. La religión tiene un papel absolutamente central. La sociedad seguía siendo teocéntrica en los estados de Felipe II, en los reinos de Felipe II. Y siempre lo fue, porque hay que recordar que Felipe II fue rey de Inglaterra durante 4 años, durante 4 o 5 años a mediados de la década de 1550, cuando estuvo casado, fue rey consorte de Inglaterra con María Tudor, que era reina de Inglaterra y era hija de Enrique VIII y de Catalina de Aragón. Esta reina era católica, había sido muy maltratada por su propio padre, pues precisamente por ser hija de Catalina de Aragón, que había sido repudiada por Enrique VIII para hacer su herejía, y pues entonces intentó restaurar el catolicismo y Felipe II le ayudó como rey de Inglaterra en esos años, y lo hubieran conseguido si no hubiera sido quizá por la fatalidad, los designios ocultos de la providencia, que murió antes de tiempo María Tudor y Felipe II dejó de ser rey de Inglaterra. Pero no, él ya en aquel momento había intentado que el catolicismo se restaurara en Inglaterra. Otro aspecto muy importante de su personalidad católica era que él tenía muy presente la idea de eternidad, ¿no? De lo trascendente. Era una persona muy grave. Absolutamente. Hay un montón de muchas historias y bueno, anécdotas, pero que son absolutamente ciertas que ilustran esto, ¿no? Como, por ejemplo, hablando antes de que era una persona absolutamente meticuloso y que era muy trabajador, manejaba y supervisaba miles de documentos, pero aún así, cuando se construía el Escorial, este gran palacio monasterio del Escorial, él cada día, dicen que cuando se estaba construyendo, lo supervisaba la mayor parte de las salas y bajaba cientos y cientos de escalones y estaba, por ejemplo, y preguntaba a los frailes, por ejemplo, por los detalles más nimios, por ejemplo, sacaba tiempo de la organización, pues de cómo se colocaban las imágenes de los santos, de los tapices que iba a haber, estaba muy al corriente. Era un hombre que se preocupaba absolutamente. Hay una anécdota, por ejemplo, que ya para terminar, porque se puede hablar muchas cosas, una historia muy conmovedora, bueno, que así fue, con su propia agonía, hizo llamar a su hijo Felipe III en el año 1598, con su estado ya era lamentable, estaba a punto de morirse, para que él lo viera y comprobara como ejemplo de humildad, como el rey más poderoso del mundo en aquel momento moría en un estado bastante pues penoso, porque tuvo unos meses de agonía un poco penosa, para que su hijo tuviera presente que no somos nada, así se lo dijo, delante de Dios, ni siquiera el rey más poderoso del mundo. No vamos a acabar de momento porque aún tenemos más tiempo, hoy tenemos un poquito más de espacio, y quería comentarle otra anécdota, como él tenía mucho celo por las cosas divinas. Hubo un día que el caballo perdió la herradura siendo domingo y él fue a pedir permiso siendo rey al pobre cura de aldea para que le diese permiso para poder arreglar esa herradura del caballo en domingo, ¿no? Porque no se puede trabajar en domingo, ¿no? Y tuvo esa humildad de pedir permiso a un sacerdote siendo el rey, ¿no? Y un rey muy poderoso. Exactamente, pues es un ejemplo muy claro. También, por ejemplo, tenemos la constancia de que en las Cortes de Castilla, las actas que se conservan, Felipe II guardaba un especial, lo que iban diciendo pues los procuradores, digamos, lo que eran los procuradores de cada, representaban a cada ciudad que estaba en las Cortes, pues él tenía en los temas que más le interesaban, de lo que le iban diciendo y de los que más se ocupaba personalmente también, en las cuestiones de la gobernación interna de Castilla, era también pues todo lo religioso, ¿no? Y lo que era el estado interno de las órdenes, que se conservara la pureza de las reglas, le preocupaba mucho, ¿no? Siempre tenía presente la salud espiritual de sus súbditos, siempre. Quería comentar un poco de la leyenda negra, ¿no? Como ha sido un rey tan glorioso, tan católico, lógicamente, pues esto a los enemigos de la Iglesia no les agrada. Claro, porque fue un rey que se pasó gran parte de su reinado combatiendo contra el protestantismo, contra la herejía protestante, e intentando, pues, a veces quizá infructuosamente, pero también con ciertos frutos, pues que no dominara el protestantismo en el norte de Europa. Él mantuvo una guerra durante muchos años en Flandes y luego contra Inglaterra, y en gran parte pues él tenía siempre presente la visión religiosa. Por tanto, los estados protestantes pues han tratado siempre, desde aquella época, pues de cubrir a Felipe II pues con un manto de mentiras y de insidias, lo que se llama la leyenda negra, ¿no? De calumnias, que ocultan muchas cosas, ¿no? Como que la reina de Inglaterra, Elizabeth, la reina protestante de Inglaterra, pues ejecutó muchos más católicos que la Inquisición en España, protestantes o herejes, ¿no? Las persecuciones religiosas anticatólicas en Inglaterra eran mucho mayores que en España la actividad de la Inquisición. Pero bueno, pues era las campañas de propaganda contra este rey católico, que fue un rey pues siempre que tuvo la fe, pues siempre como su principal, no era aquí un imperialismo meramente económico o de orgullo nacional, sino la fe en primer lugar. El ideal que regía en el Imperio Español de la época de los Austrias en su mayor esplendor era siempre la fe. Se cuenta, por ejemplo, cuando durante su reinado se conquistó Filipinas,
pues que fue una conquista costosa y a veces era un poco, en aquel momento, pues difícil de mantener. Hubo consejeros que aconsejaron retirarse, que España se retirara de las Filipinas para ahorrar gastos, y contestó Felipe II: mientras haya sea una pequeña ermita en Filipinas que ayude a convertir a la verdadera fe a un grupo de indígenas, aunque sea pequeño, habrá valido la pena la colonización de Filipinas, porque eso significaba salvar almas. Ese también era el celo del rey. Se podría decir que Felipe II, junto con los reyes católicos y San Fernando de Castilla, forma parte de ese triunvirato, ¿no?, de reyes santos que son ejemplos de monarcas para el pueblo. Pues sí, pues aunque pues los reyes católicos o Felipe II no estén canonizados oficialmente por la Iglesia, pero qué duda cabe que dedicaron su vida pues a la defensa de la fe. Y eso pues es un hecho, ¿no? Por eso son tan odiados por la gente pues que son enemigos de la fe católica. Felipe II es un ejemplo de porque él compartía, o sea, de coherencia de la fe. Él compartía la idea de sus abuelos, los reyes católicos, pues que la defensa de la fe era lo fundamental y que él sería juzgado en gran parte en la medida de que el número de almas de sus súbditos que se hubieran conseguido salvar. Eso él estaba convencido de ello y pues por eso él tenía esa responsabilidad como rey, ¿no? Como él también había tenido pues su padre Carlos V y luego pues sus ancestros los reyes católicos, ¿no?, que eran los bisabuelos de Felipe II. También se demostró en él una gran integridad de vida, ¿no?, por todo lo que cuentan los cronistas de la época. Sí, no era un rey. A veces se le ha calumniado en el sentido de ha dicho que tuviera amantes o que se ha llegado a hablar, por ejemplo, de sus intenciones, que si era aficionado a la alquimia, que si se ha llegado se han publicado libros o panfletos sobre el supuesto significado oculto esotérico del Escorial y la forma en que está construido. Todo eso es mentira, porque Felipe II pues fue un ejemplo también en lo personal. Pasó momentos muy, muy difíciles, por ejemplo, con su hijo Don Carlos, que estaba perturbado y murió. Y bueno, pues la leyenda local, la leyenda negra, le acusó de asesinarle y fue un hecho que le causó un gran drama personal. No quiero decir que como rey y como católico no estuvo exento de grandes sufrimientos personales, ¿no? Pero él mismo era consciente, por ejemplo, en sus últimos años que su hijo que iba a heredarle, Felipe III, no tenía la capacidad ni de trabajo ni de esfuerzo que él había tenido. Hay una famosa frase que dijo: Dios, que me ha dado tantos reinos, no me ha dado un hijo capaz de regirlos y temo que me lo gobiernen a mi hijo. Y así fue, ¿no? Porque no fue un hombre no tenía esa capacidad de trabajo. Por tanto, tuvo esos disgustos personales que habían tenido también los reyes católicos en relación con su familia, pero él lo ofrecía todo a la voluntad de Dios. Él siempre se sometía, pues, en última instancia, a la voluntad de Dios. No sé si podría recomendar algún libro por si alguna persona, algún televidente quiere profundizar mucho más en la figura de este gran monarca. Pues hombre, se han publicado libros interesantes. Yo quizá recomendaría el de Manuel Fernández Álvarez, que es un historiador asturiano, ya fallecido, que escribió una biografía muy buena, una historia de su reinado muy interesante. Luego hay un historiador anglosajón que se llama Geoffrey Parker, que ha escrito libros muy voluminosos sobre Felipe II, que aunque globalmente son interesantes por la cantidad de documentación que da, aunque tiene algunas concesiones a la leyenda negra. Luego también, pues por ejemplo, hubo un historiador alemán, Ludwig Fandel, que ya en los años 40 escribió una biografía muy interesante de Felipe II. Se han escrito muchas biografías y libros sobre Felipe II. Yo, quizás de los que más aconsejaría, porque están más fáciles de conseguir en los tiempos, pues en el momento actual, es este de Manuel Fernández Álvarez, que es un libro de hace unos 15 años, quizá un poco más, cuando hubo la conmemoración de la muerte de Felipe II en el año 98. Es un libro bastante interesante y muy detallado. Y ya para recapitular todo lo que hemos dicho hasta ahora, podía nombrar algunos de los principales aspectos de su reinado, ¿no?, los más importantes, por los que va a pasar a la historia. Sí, sobre todo, pues ya hemos dicho antes, la defensa de la fe, tanto contra los musulmanes, la defensa militar, como contra los protestantes. También la expansión del imperio de ultramar español que se completó durante su reinado. Por ejemplo, se conquistaron Filipinas, se empezó la colonización de Norteamérica, en Florida, por ejemplo, también en Nuevo México, lo que hoy en día pues es Estados Unidos. También pues se completó la colonización de Argentina, porque lo digo porque, como reconoce el historiador inglés Parker, cuando se dice que Felipe II fracasó en Europa en los últimos años, porque la derrota de Armada Invencible, que es mal llamada Armada Invencible, contra Inglaterra, o el semifracaso en Flandes, porque se consiguió salvar la fe en lo que hoy es Bélgica, aunque no en Holanda, pero se compensó de alguna manera porque se conquistó en otras partes, pues Filipinas, conquistó Argentina, que es un territorio enorme, se conquistó, pues como decimos, partes de Estados Unidos, de lo que hoy es Estados Unidos,
y siempre en defensa de la fe, y siempre dando apoyo pues a lo que era toda la tarea misional de los frailes españoles en el imperio de ultramar, sobre todo en América. También lo que cuenta para la historia es que España se desangró en defensa de la cristiandad, ¿no? Si pudimos perder económicamente, pero dimos la vida por Cristo, dimos nuestra sangre. Así fue. Hay un momento, por ejemplo, en las Cortes de Castilla de 1596, creo que es el año exactamente, cuando uno de los procuradores que hablaban con mucha libertad, porque se dice hoy en día, como se presenta aquí a España como una tiranía horrible, y cuando uno ve las actas de las Cortes de Castilla, hablaban y hacían, los representantes de las ciudades hacían críticas directamente al rey con respeto, que hoy ya veríamos si un presidente del gobierno tan democrático sería capaz de aceptarla. Había mucha más libertad de las que nos dicen. Y un representante le dijo, así, con respeto, le dijo, retiremos las tropas de Flandes, porque esta guerra nos está arruinando, y si ellos quieren condenarse, porque son protestantes, que se condenen, porque es su elección al final. Y el rey le contestó, no, más o menos con lenguaje así más respetuoso y el lenguaje elegante que manejaba el rey, dijo, no, el rey soy yo decido la política, y la fe, la defensa de la fe será siempre no escatimar el más mínimo esfuerzo porque la fe reine en mis reinos y en Europa. Y así le contestó a ese procurador. Bien, don Rafael María Molina, con esto se demuestra que la esencia de España es católica. Cuando España ha sido grande es cuando ha sido católica, cuando se rezaba el rosario. En los tiempos de Felipe II, el Santo Rosario se solía rezar, era España la dueña del mundo por tierra y por mar. Ha sido un espacio más de butacas vacías que espero que sirva de introducción para conocer un poquito nuestra historia, nuestra grandeza, que es la cruz de Cristo. No se dejen engañar por la leyenda negra. Estudien, el autor, Rafael María Molina, ha dado títulos de libros para poder empezar a conocer más a este gran rey español.